espacio donde hablaremos sobre el nuevo museo que inauguró la Universidad Andina Simón Bolívar y que lleva el nombre del científico ecuatoriano Plutarco Naranjo Vargas. Este espacio, que abrió sus puertas el jueves 19 de julio, alberga alrededor de 2.100 piezas arqueológicas recopiladas por el destacado científico ecuatoriano a lo largo de su vida, las cuales están distribuidas en un área de 274 metros cuadrados. El museo es un homenaje a la trayectoria política, científica, humanística y cultural de Plutarco Naranjo. Fue concebido para poner en diálogo la arqueología, la etnografía, el arte y las investigaciones de Naranjo sobre la filosofía de la salud y la medicina de las culturas originarias del Ecuador a través de su colección arqueológica y las actuales prácticas de medicina tradicional del país. Para conocer más acerca de este espacio cultural de gran trascendencia, nos acompaña Jorge Espinosa, director del museo. Jorge, bienvenido a Dialoguemos. Hola, dialoguemos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes para compartir un poco de cómo ha sido este proceso del museo. Muchísimas gracias, Jorge, sí que pueda estar hoy con nosotros. Y justamente no a propósito de este tema, le queríamos consultar cómo nació la idea, ¿no?, de levantar un museo en memoria de Plutarco Naranjo Vargas. Bueno, como ustedes saben, el doctor Plutarco Naranjo Vargas entregó su colección, donó su colección arqueológica a la Universidad Andina por la cercanía que tenía con la universidad, dado que él fue profesor durante más de una década, incluso director del área de salud, ¿no? Además de muchas de sus destacadas y honoríficas responsabilidades que tuvo. En ese sentido, la universidad se comprometió a hacerle un museo, dado que además su colección es de altísima calidad y pues vale mucho la pena tener un espacio que recuerde a la figura, a este gran hombre que contribuyó muchísimo a la investigación de la salud, a la etnomedicina y por supuesto a la historia del Ecuador. Perfecto. Este museo, ¿no?, presenta alrededor de 2.100 piezas arqueológicas, como habíamos mencionado antes. ¿A qué culturas y periodos históricos pertenecen? Qué linda pregunta. La verdad es que es un museo en donde convergen muchísimas culturas. Tenemos incluso puntas de flecha de obsidiana de cerca de 10.000 años de antigüedad. Diría yo que esos son los objetos arqueológicos más antiguos. Pasamos hasta una colección Valdivia que es preciosísima, de alta calidad, que inicia desde el 3600 antes de Cristo, hasta más o menos 5.000 años, hasta, digamos, las culturas que tuvieron contacto ya durante la invasión española en 1500, 1400, finales de 1400, inicios del 1500. Entonces, tenemos desde culturas Valdivia, obviamente ya las que siguen Machalilla, Chorrera, Jamacoaque, Bahía, Huangala, Manteñas Huancavilcas, La Tolita. Sobre todo había una atención muy particular a la cerámica de la costa ecuatoriana. Parece que el doctor Plutarco se enfocó muchísimo en su colección en torno a la arqueología de la costa. Y es interesante porque la arqueología de la costa es una arqueología en donde se puede exhibir muchísimo de cómo era la parafernalia de los chamanes, de las chamanas, de los yachaks en torno justamente a la medicina y la salud. Tiene bastante alfarería, es decir, cuencos, botellas de la sierra, pero sobre todo las figuras humanas, sobre todo son de la costa. O sea, es una variedad, tiene una variedad increíble, ¿no?, en la colección. Con todo este panorama que usted nos ha dado, Jorge, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de la colección arqueológica de Plutarco Naranjo para la comprensión, ¿no?, de la filosofía, de la salud y la medicina de las culturas originarias del Ecuador? Creo que lo importante es cómo están dialogando entre ellas. Eso ha sido un trabajo entre la museología, la arquitectura y la museografía que se hizo también con varias otras personas, por mencionar algunas, ¿no? Juan Martínez, Daniela Castillo, Andrés Salinas, con quienes pudimos hacer un diseño en donde se pueda contemplar y entender justamente este diálogo de salud entre lo arqueológico y lo actual. Entonces, muchas de estas piezas pueden realmente hablarnos en torno a la forma en la que están compuestas. Hablemos, por ejemplo, de una exposición que es una de las más interesantes, que es Roles del conocimiento ancestral.
que es la exposición número 2. Cuando vayan a visitarlo, por favor, recuerden la exposición número 2 y es en torno a cómo la medicina y el conocimiento de la salud se transfiere de generación en generación. Acorde al doctor Plutarco, eran las mujeres quienes inventan la medicina, quienes inventan la herbolaria. Entonces, lo que hemos hecho es componer una serie de anillos concéntricos en donde primero tenemos a toda una variedad de mujeres de diferentes culturas que ellas traspasan este conocimiento a las familias, es el siguiente anillo, luego a los ancianos y finalmente a los yachas, a los ancianos, ¿no? Entonces, todo gira en torno a cómo la composición está hecha y qué es lo que queremos que diga. Es súper interesante, ¿no? Y ya con este primer análisis que usted nos da, Jorge, ¿podría explicarnos cómo se integra la arqueología, la etnografía, el arte y las investigaciones de Naranjo en las exposiciones del museo? Es una gran pregunta. Creo que esto es un plus y es una ventaja que tiene el museo frente a otros museos. No es muy convencional, digamos, exponer piezas arqueológicas de una manera compositiva o plástica, justamente tratando de generar este diálogo entre ellas. Más bien, siempre tenemos esta idea de los museos que uno llega y me imagino que las personas que nos ven y nos escuchan podrán identificarse. Uno ve, llega y ve una pieza y le pone la descripción, ¿no? Pieza La Tolita, ¿no? Se encuentra en tal lugar. Es como Claro. es una forma muy positiva, muy ordenada de ver las cosas. En la museología y museografía que diseñamos, lo que intentábamos hacer era algo muchísimo más sensorial, algo más intuitivo, más experimental, de manera en que las Ujú. personas puedan entrar al museo y realmente salir con un recuerdo. Recordemos que la manera en la que el cerebro funciona y cómo nosotros podemos aprender un recuerdo es a través, o una lección es a través de los recuerdos, ¿no? Cuando algo realmente nos impacta, cuando algo nos mueve, ahí es cuando nos acordamos de las cosas. Entonces, por eso fue muy importante para el equipo de trabajo generar un museo que impacte, que juegue con los sentidos para que uno realmente se le grabe la memoria y logre entender esto que le acabo de mencionar, ¿no? Cómo funcionaba la salud, logre entender cómo es la ritualidad o cómo fue la ritualidad chamánica en el pasado a través de una mesa interactiva que es como un piano de pared que nos hemos inventado, en donde aplastamos botones y podemos componer nuestra propia música con arqueología, con piezas, objetos musicales del pasado. Entonces yo creo que todo esto es lo que nos permite y lo que le permite tanto a las piezas dialogar, al arte dialogar y sobre todo al usuario llevarse una experiencia muy grata e interactiva para que realmente haya aprendido algo. Y yo creo que ese es el valor más importante que tiene este museo. Claro, que genere, ¿no? Un impacto a largo plazo. Es súper importante. ¿Y de qué forma está organizado el museo y cuántas exposiciones temáticas ofrece? Me encanta que me haya preguntado esa pregunta porque, bueno, yo, digamos, soy el director arquitectónico y museográfico del proyecto y cuando me llevó primera vez Daniela Castillo al espacio. Claro, esto originalmente es en un subsuelo y queríamos, yo siempre tenía un poco la idea de que este espacio debería ser un espacio muy solemne, ¿no? Muy solemne en torno, estamos hablando de salud, estamos hablando de chamanes, estamos hablando de ritualidad y obviamente estamos hablando de un hombre que fue muy importante. Entonces fue diseñado como si fuera un templo. Yo, es más, lo catalogué como el templo del chamán, es este museo, ¿no? Mm. Entonces, tiene una composición en la cual uno entra al vestíbulo, va a tener una primera exploración a la vida del doctor Plutarco Naranjo, sus obras escritas. Recordemos que habló él muchísimo, no solamente sobre etnomedicina, sino también otros pensadores e ilustres como Juan Montalvo o Eugenio Espejo. Y luego cuando entramos a este gran espacio central, este gran pivote, esta gran sala de recepción, ¿no? Vamos a poder ver a Sí. nuestros dos lados dos remates a manera de altares, ¿no? Un altar a la arqueología en el pasado, los chamanes del pasado, y otro altar a los chamanes del presente, ¿no? Compartiendo lo mismo, compartiendo la salud ancestral como parte de este conocimiento. Entonces, está configurado de esta forma. De un lado tenemos a todo al lado arqueológico y en el otro lado
lado tenemos toda este ala etnográfica. Finalmente el recorrido termina justo bajo una casa antigua, la Casa Libertad, en donde tenemos una silla U manteña Huancavilca, que también era del doctor Plutarco Naranja, y una sala audiovisual en donde vamos a poder escuchar y conocer más a profundidad sobre el conocimiento de las plantas sagradas, ¿no? De las plantas medicinales y mágicas, que fue, de hecho, la última obra escrita del doctor Plutarco. Perfecto. Claro, y tiene varias exposiciones temáticas, ¿no es cierto? Está compuesto el museo. Sí, tenemos 9 exposiciones. Ujú. Tenemos 9 exposiciones, cada una, como usted bien lo dijo, ¿no? Este museo lo que intenta poner en diálogo es la salud ancestral desde la arqueología y desde la etnografía, la salud ancestral nuestro pasado originario y la salud ancestral en la actualidad. Para ello, primero empezamos nuestro recorrido un poco contextualizando, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando de un Ecuador, de uno de los países más megabiodiversos del planeta, en donde podemos incluso sentirnos parte de esa diversidad cultural. Hemos hecho una exposición igual interactiva en donde uno puede verse reflejado alrededor de muchos rostros más de piezas arqueológicas. Solo esa exposición tiene alrededor de 200 rostros arqueológicos. Les invito a que la experimenten. Y una vez que uno entiende que este ¿Ya? es el contexto cultural y biológico del Ecuador, donde además cabe resaltar, fueron las primeras culturas donde se utilizaron el pututo, ¿no? Que es la caracola, o la concha spondylus, ¿no? Que fue una concha muy importante para el comercio en tiempos prehispánicos, fue justamente aquí, ¿no? En el Ecuador. Una vez que entendemos eso, empezamos a hablar de la salud, cómo es el conocimiento, cómo se traspasa el conocimiento a través de las mujeres. Luego llegamos a una tercera exposición donde hablamos del ritual. ¿Quiénes son los integrantes de los personajes que generan el ritual? ¿No? Tenemos el chamán, los danzantes y los músicos. Incluso cuando estemos en esta exposición, recordarán muchas veces que en ciertas fiestas aún tenemos a los danzantes, ¿no? Como estos elementos o estos seres que están marcando el ritmo, marcando el espacio, y esto tiene un origen prehispánico, ¿no? Esta idea del sonido y del ritmo. Más adelante hablamos de la enfermedad y su cura, Ujú. cuáles son un poco los elementos de curación. Hablamos del vómito, por ejemplo, como un elemento de purga y que de hecho se sigue haciendo en la actualidad, sobre todo en la Amazonía. Vemos, por ejemplo, en las guayusadas, ¿no? Cuando se toma mucha guayusa, se suele hacer o en momentos especiales con la idea de poder aliviarse, ¿no? De poder expulsar todo esto que está dentro y poder limpiarse de alguna forma. Esto también tiene un origen ancestral. Hablamos sobre la nutrición. Esto era uno de los temas también más importantes para el doctor Plutarco Naranjo. Él tenía incluso un editorial una columna en donde podía hablar siempre sobre la nutrición, del chocho, de la quinoa, del frijol, y él era un hombre muy respetado en torno a la nutrición y cómo desde tiempos ancestrales tenemos esta nutrición pues que nos ha permitido desarrollarnos. Más adelante hablamos de la alfarería y del ritual. También otra vez volvemos a esta idea de la ritualidad. Recordemos que la salud en tiempos ancestrales estaba muy vinculado al rito, y tenemos una Ujú. exposición bellísima de una alfarería de altísima calidad en donde tenemos varias culturas convergiendo y están todas aquí hablándonos precisamente de su belleza, de su estética y de cómo incluso un solo formato, un solo tipo de botella se compartía en toda la región ecuatorial, ¿no? Y luego, claro, hablamos un poco de los símbolos, del chamanismo actual y finalmente tenemos esta sala audiovisual que les comentaba. Realmente está completa, ¿no? La exposición, todo lo que nos cuenta es una maravilla, Jorge. Ya para terminar, ¿cómo cree que el legado de Plutarco Naranjo influirá en las futuras generaciones de investigadores y estudiantes que puedan visitar este museo? Bueno, la universidad también se ha comprometido y eso creo que habría que dar el reconocimiento apropiado porque ha insistido en que va a publicar sus obras más importantes en varios volúmenes. Recordemos que el doctor Plutarco Naranjo, además de ser médico alergólogo, fue político, fue académico, fue catedrático, fue ministro de salud.
fue investigador y todo esto está escrito en diferentes partes y la universidad quiere unir todo esto para que sea accesible al público en general. Y con respecto a el museo per se y la información que contiene el museo, también se podrían hacer muchísimas más investigaciones en torno a las piezas que tiene este museo. Nos han visitado algunos arqueólogos y nos han comentado sobre la particularidad y la riqueza que tiene ciertas exposiciones, como la exposición de danzantes, ¿no? Una de las exposiciones más ricas, donde se puede ver mucha parafernalia, o incluso la de los músicos. Entonces, yo creo que esto va a permitir no solamente dar mayor reconocimiento a la universidad como una universidad innovadora, que tiene todos estos espacios que permite la investigación, sino que también va a recordar a la figura, al hombre, ¿no? A este hombre que además fue pionero. Recordemos que cuando fue ministro de Salud, él pasó una ley para que la etnomedicina sea reconocida, cuando aún no existía este tema de la etnomedicina. Algo que es muy cotidiano para nosotros y nosotras, que es hacerse una limpia, por ejemplo, no era reconocida antes. Era como algo que se dejaba de lado. Hoy por hoy, esta medicina es reconocida legalmente gracias a él. Gracias al doctor Plutarco Naranjo. Él conocía y él entendía el conocimiento que tenían las culturas originarias alrededor de las plantas. Para que tengamos una idea, en la América originaria se conocían alrededor de 112 plantas alucinógenas. En Occidente, en Ya. Europa, apenas 10. Entonces, esto nos habla de la profundidad y del conocimiento que tenemos con la naturaleza, ya que pues logramos estar aquí en contacto durante más de 10.000 años, 12.000 años, experimentando con ella, siendo parte con ella, y obviamente ese conocimiento no debe perderse, y esta es una muestra importante de por qué no debe perderse. Así es súper importante, ¿no? Que las nuevas generaciones puedan visitar este museo. ¿De qué hora a qué hora está abierto, Jorge? ¿Y qué días, no? Eh, También es importante que la gente conozca. Bueno, el espacio del museo estará abierto a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, digamos que acoplándose a los horarios de la universidad, Ya, es de lunes a viernes, sería, ¿no es cierto? el lunes a viernes. Perfecto. Le agradecemos, Jorge, por explicarnos un tema tan importante, ¿no? Ya que los museos, al preservar el patrimonio y ponerlo a disposición de la sociedad, cumplen, ¿no? Una función social, educativa en el campo artístico, científico y cultural, ¿no? Es muy bonito esta frase porque la palabra museo etimológicamente significa donde viven las musas, donde nos inspiramos, ¿no? Donde viven las deidades. Entonces, el rol que cumple el museo es la protección de nuestro patrimonio y matrimonio, pero sobre todo es para inspirarnos, ¿no? Y poder ir más adelante y poder entender de dónde venimos y pues obviamente hacia dónde vamos. Así es muy importante. Le agradecemos, Jorge, por haber participado en este espacio y a ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de Dialoguemos.